Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. El vídeo de hoy, por fin, volvemos a Off Topic. Está dedicado a todo lo que está ocurriendo a día de hoy en Estados Unidos, por las revueltas raciales a raíz de la muerte de George Floyd. Es un tema serio, voy a intentar daros datos estadísticos que los he obtenido a través de una investigación, a través de internet, con el objetivo de que os forméis vuestra propia opinión. Yo no os voy a dar mi opinión, o voy a procurar no darla. Es muy difícil porque es un tema de la más absoluta y rabiosa actualidad. Pero sobre todo quiero que intentemos descubrir la verdad, que esa es la labor del historiador, para que se puedan aplicar verdaderamente medidas que cambien toda esta situación que hay presente en Estados Unidos. Y al menos yo os voy a dar las pautas para que veáis cuál es verdaderamente el problema. O al menos lo voy a intentar. Así que sin más, con este objetivo, que desde luego no es pequeño, comenzamos. Espero que os guste el vídeo y si os gusta, ya sabéis, suscribiros al canal, darle una campanita de las notificaciones para que os aparezcan en vuestros dispositivos mis nuevos vídeos y me podéis dejar un comentario positivo si lo tenéis a bien para seguir animándome en esta labor que hago día a día. Así que sin más, comenzamos. Fijaos, el 25 de mayo de 2020 en Minneapolis es asesinado a manos de un policía George Floyd, un afroamericano, el cual es acusado de intentar pagar con, con dólares falsos, con moneda falsa. Ya lo habéis visto, no me voy a entretener mucho en ello. Muchos han visto el vídeo. Eh, Policía le retiene, le pone la rodilla en el cuello. El hombre George Floyd se queja, no puede respirar y en vez de aligerar la presión, el policía insiste hasta que lo asfixia y muere. Esto ha dado lugar a una serie de protestas que ya surgieron bajo el sobrenombre de la plataforma, ¿no?, de Black Lives Matter. Las vidas de negros cuentan, sería la traducción en castellano, las cuales parten del 2013 debido también a otro asesinato a manos de la policía. Bien, ahora mismo vivimos una época de información y esto es bueno porque si tenemos criterio podemos investigar, como yo mismo he hecho, y obtener una visión muy amplia de lo que está ocurriendo. Pero también es malo porque si nos quedamos con el primer titular de los medios de comunicación o de las redes sociales, el primer tweet, la primera opinión, eh, puede ser un poco peligroso porque vamos a recibir una gran sobreinformación y no vamos a ser capaces de descartar. Entonces, ¿por qué digo esto? A partir de aquí se ha abierto la caja de Pandora. Ha habido manifestaciones pacíficas y grandes ataques de violencia, saqueos, palizas, policías golpeando a manifestantes, escenas de violencia nunca vistas, escenas que hubiese querido no ver, y creo que esto hay que pararlo. Y hay que pararlo a través de las ideas y a través de la paz. Entonces, Estados Unidos tiene un problema con el racismo, tiene un problema con la violencia policial, eso es evidente. Y vamos a intentar analizarlo. El caso del 2013 no ha sido el único. Durante la presidencia de Obama y durante los otros presidentes anteriores a Donald Trump ha habido muertes de afroamericanos a manos de la policía. Es más, en el año 2019 murieron 1098 personas a manos de la policía, lo cual es una barbaridad, de las cuales 156 eran afroamericanas. Esto puede parecer que no es mucho, pero hay que tener en cuenta que la población estadounidense está formada por el 72% que son blancos y un 12% que son negros.
Por lo tanto, las mates, si las controlamos, los negros son un 2,5% más propensos, ¿vale? Lo diré de otra manera, son 2,5 veces más propensos de sufrir una muerte a manos de la policía que un ciudadano blanco. Bien, fijaos. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre fundamentalmente por una serie de factores. Vámonos a los datos de la criminalidad. La criminalidad en Estados Unidos en el año 2017, sacado de datos proporcionados por el FBI, un 53,5% de afroamericanos habían cometido todos los homicidios acontecidos en ese año en Estados Unidos. Es decir, el 53,5% de los homicidios era a manos de afroamericanos. De los cuales aproximadamente casi la mitad estaba relacionado de homicidios entre afroamericanos, entre sí, no de un afroamericano a un blanco. Datos de crímenes cometidos por jóvenes. El 50,9% son afroamericanos y el 56,2% son blancos. Hay que recordar que el 12% de la población solo es afroamericana. El resto son blancos. Por lo tanto, son datos altísimos. ¿Qué ocurre? Que la población afroamericana estadounidense es una población tendente al crimen y tendente a ser asesinada por la policía por ello. No, no es eso. Eso sería una visión simplista. Eso sería algo que yo he visto también por redes sociales. Una manera de justificar a veces los abusos de la policía es el decir, bueno, pero es que los negros son los que más crímenes cometen. Y esto es algo, una visión, aparte de populista, ajena a la realidad. Y ahora veremos por qué. Fijaos, Estados Unidos es un país, aparte de con un problema de racismo y de abusos policiales, es un país, aunque parezca que no, que ciertas ciudades no sean peligrosas, pero sí lo son. De hecho, nos vamos al caso de Baltimore. En Baltimore, las probabilidades que tienes de sufrir un homicidio por cada 1000 habitantes son de 4,96. Mientras que en España sería 0,62. Es decir, que las probabilidades que tienes yendo por Baltimore, por la calle, y que te venga alguien, te saque una pistola y te pegue un tiro, son casi 5 veces más que en España. Me podréis decir, esto es por las armas, porque claro, tienen acceso a las armas y seguro que tiene algo que ver. Hombre, no negaré que tener acceso a un M16, a un Kalashnikov, a una Glock, a una Desert Eagle o lo que sea, facilita a la hora de cometer un delito. Pero ese argumento cae por su propio peso por una sencilla razón. República Checa, Suiza o la vecina Canadá, sin irnos a Europa, tienen acceso la población a armas y que yo sepa, las tasas de homicidio son bastante bajas. No se están matando. Ni la policía mata a la gente de color, ni la gente de color mata a otras personas, ni los blancos asesinan o roban a otras personas. Bien, ¿por qué ocurre entonces todo esto? Pues yo, para describirlo muy brevemente, lo he llamado la fórmula del mal. Y la fórmula del mal consiste en, primero, la pobreza. Estados Unidos vive bajo un capitalismo extremo, no tienen seguridad social.
Es decir, si tú te quedas en paro, prácticamente no vas a recibir ninguna ayuda por parte del Estado. Salvo la novedad que ocurrió con la crisis del coronavirus, que Donald Trump se dedicó a pagar a la gente, eso es algo súper novedoso. Pero generalmente antes del coronavirus, tú si perdías tu empleo, adiós muy buenas, búscate otro empleo porque si no estás fastidiado. De hecho, ha habido escenas dantescas y aquí a Europa sí que llega el tema de la sanidad. Tú ahí si tienes un cáncer y no tienes dinero para pagarte un seguro médico que te cubra el tratamiento contra una enfermedad grave como es el cáncer, te mueres literalmente. Y ha habido vídeos de gente pobre que ha ido al hospital, no le han atendido y se han muerto en la sala de espera. Todo porque no tenía dinero. Curiosamente, ¿cuál es la población que porcentualmente sufre mayor la pobreza? De una manera mucho más grave, la población negra. En concreto, un negro de media, su renta es un 60% menos que la de un blanco. ¿Esto qué va a provocar en la gente? Esto va a provocar desesperación. Por lo tanto, la desesperación, el odio y el resentimiento genera a su vez violencia. Si yo no tengo dinero, si yo vivo en un barrio pobre, en un gueto, como los cantantes de rap, entiendo que los cantantes de rap molan las letras para ponerlas de fondo. Pero si tú analizas las canciones, lo que cuentan son historias de lo que esa gente ha vivido. Y no es nada bonito. Muchos han tenido que verse obligados por la necesidad. Porque cuando te duele el estómago no puedes dormir. Pues se han visto obligados a tener que robar, a tener que vender droga. No estoy justificándolo. Estoy diciendo que la pobreza genera pobreza y a su vez da lugar a la violencia. Y eso es así. Por eso países de África son tan peligrosos. Porque en su mayoría son países del tercer mundo, pobres, donde una persona está dispuesta a poder quitarte la vida con tal de robarte. Y por supuesto, esto no se puede generalizar. Por supuesto que hay gente pobre, humilde, no violenta. Por supuestísimo. Pero estamos hablando de datos estadísticos y la estadística no miente. Por lo tanto, la violencia. Esto es lo que explica que los homicidios los cause el 53,5% de la población negra. Son datos del FBI, no me los estoy inventando. Y esto es lo que explica que, por ejemplo, con el coronavirus, en el mundo han muerto 380.000 personas. Esta cifra ya habrá cambiado probablemente, haya aumentado, por víctimas del coronavirus. En Estados Unidos han muerto 109.000, de los cuales el 60% son negros. Creo que el ser pobre y no tener para tu seguro médico también hay que tenerlo en consideración, ¿no? Como he dicho, los datos no fallan. A su vez, esta violencia generada se une con el racismo. El racismo es histórico en Estados Unidos. Es histórico. No hay que olvidar que los orígenes de Estados Unidos son una serie de colonias que se independizan de Gran Bretaña. En el mundo anglosajón, hasta hace 2 días practicaban el esclavismo. Es decir, el esclavismo era ir con barcos negreros, así los llamaban, coger a negros en las costas de África, capturarlos como si fuesen animales, meterles en las bodegas. Si alguno fallecía, que normalmente fallecían a la hora de cruzar el Atlántico, puesto que las condiciones de vida eran lamentables en los barcos, de hecho tenían menos de 15 centímetros entre una tabla y otra, no podían casi respirar, pues los tiraban por la borda y se morían. Era una manera así de descartar a los que eran débiles y luego no iban a aguantar en las plantaciones del sur de Estados Unidos
trabajando el algodón, por ejemplo. Por lo tanto, eso, tanto Reino Unido como Estados Unidos lo han practicado hasta hace relativamente poco, el siglo XIX. Alguno me dirá, España también, cierto es, España también. La diferencia está en que en España se intentó combatir legalmente. Y si no, os invito a que miréis las leyes de Indias o el testamento de la reina Isabel la Católica. Buscarlo, leyes de Indias, el libro sexto en concreto, y testamento de la reina Isabel la Católica, y me decís, se cometieron por supuesto tropelías, porque eran otros tiempos. Pero la diferencia está en que desde el punto de vista de la corona hispánica, eso se intentó regular, mientras que, dado el libre comercio del mundo anglosajón, por el contrario, eso se estimuló más que recortar. Por lo tanto, con esa fundación de ese país, pensad que muchos de los afroamericanos que viven en Estados Unidos son antiguos esclavos liberados, pero antiguos esclavos. Hubo una guerra civil en Estados Unidos y los estados del sur todavía, muchos, gracias a Dios, el siglo XXI se ha cambiado, pero muchos todavía tienen una mentalidad muy racista, sobre todo en el mundo rural, porque hay dos Estados Unidos. Estados Unidos del mundo rural y Estados Unidos de las grandes ciudades que serían más europeos, más abiertos y con ideas más modernas. Bien, después hemos visto la pobreza, hemos visto la violencia y todo esto además unido a otro elemento de la fórmula que hemos visto, que es el racismo por cuestiones históricas. En Estados Unidos, además, en el pasado siglo XX, hasta hace 2 días, en la década de los 60, existía la segregación racial. Es decir, tú, si eras negro, ibas a un restaurante y te decían, no, mira, perdona, es que aquí solo atendemos a blancos. Si ibas a un baño público, te daban el peor sitio dentro del baño. Si no me creéis, poner leyes de segregación racial en Estados Unidos, Google Imágenes y lo veréis. En un autobús público, al fondo, estaba reservado para los negros. Y así con todo, los negros tenían prohibido entrar en bibliotecas, había muchas universidades que no admitían a negros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto fue en la década de los 60. Es decir, algunos me dirán, sí, pero Abraham Lincoln abolió la esclavitud. Sí, ok, la abolió, pero de una manera titular. Pero de facto seguía existiendo. Porque era una sociedad racista. Así que 100 años después tiene que venir un señor llamado Martin Luther King, que es un predicador, y protestar. Y al final, de una forma pacífica, conseguir cambios. Y como no podía ser de otra manera, Martin Luther King acabó siendo asesinado. Bien, ¿cuál es el otro gran problema? La policía norteamericana. Y con esto, por supuesto, no quiero englobar a toda la policía. Habrá sheriffs, habrá departamentos de policía que hagan una labor estupenda. Por supuestísimo que sí. Pero la policía en general, alimentada por los políticos, tienden a una brutalidad policial. ¿Por qué? Bien, todos estos problemas sociales, como en Estados Unidos tiene una mentalidad distinta en lo económico, ya he dicho que es un capitalismo extremo y demás, ya he dicho que no tienen seguridad social, ni medidas de protección contra el desempleo, ni medidas de inclusión social para que esta gente pobre pueda salir de ese mundo de la pobreza y no se vea abocada al crimen, al delito. Pues en vez de responder con medidas sociales o con planes de intentar, como he dicho, planes de inclusión, ¿no? La respuesta populista, por otra parte, desde los años 70, 80, 90 y la actualidad,
ha sido literalmente law and order, es decir, ley y orden. Traducción, mano dura por parte de la policía. Así, en los años 80 se aprueba una ley llamada de inmunidad cualificada. ¿Qué supone esto de la inmunidad cualificada? Pues supone, a la práctica, que ningún policía puede ser denunciado por un ciudadano en el ejercicio de sus funciones a menos que tenga pruebas de haber cometido un delito flagrante. Me explico. Si yo voy por la calle, me para la policía y me dice documentación. Yo soy hispano, ¿no? Para ellos. De hecho, ya sabéis que en Estados Unidos para entrar tienen una obsesión con las razas. Negro, caucásico, hispano, latino, cosas, preguntas que, en fin, creo que están fuera de lugar. Que más da la raza que seas. Pero bueno, imagina, yo soy hispano, pueden tener prejuicios en mi contra, porque a lo mejor los hispanos también tienen una tasa alta de cometer delitos. Y bueno, pues a consecuencia de esto, un policía puede tener una mayor predisposición a tener un abuso de autoridad. Y yo les pregunto, porque soy europeo, les pregunto si hay algo malo o tal, demás. No están acostumbrados, me detienen sin yo haber hecho absolutamente nada. Es una detención, por tanto, ilegal, ya es un abuso de autoridad. Y yo al día siguiente voy y les denuncio. Pues al final, si no tuviese ningún tipo de prueba, es decir, una grabación, el juicio no va a llevar a nada. Ellos ganan. De ahí que, debido a todos estos últimos abusos policiales que han acabado desgraciadamente en la tragedia de muchas personas, en la muerte de esas personas, pues muchos departamentos, como por ejemplo los policías de Los Ángeles, les han incorporado una GoPro, una camarita en su uniforme para ver y tenerles vigilados acerca de sus actuaciones policiales y asegurarse así que no se aprovechen de esta ley, de la inmunidad cualificada. ¿Vale? Porque esta ley además parte del presupuesto un poco ilusorio de que de la buena fe del funcionario. Bien, partiendo de esa base de que tienen esa protección legal, muchos policías pues se ven amparados para cometer ciertos abusos. Fijaos, esta política de ley y orden ha llevado a que Estados Unidos ahora mismo tenga un agujero bastante importante en las arcas del Estado, motivado ¿en qué? Pues motivado en que Estados Unidos es el país número uno, number one, del mundo con mayor población reclusa, es decir, que sus cárceles están llenas, abarrotadas de gente, los cuales, curiosamente, la mayor parte de la población que está allí encerrada es afroamericana y, en segundo lugar, latina. Bien, ¿esto qué va a provocar? Pues bueno, pues va a provocar una situación, obviamente, con la fórmula letal, ¿no? La fórmula del mal que os he dicho, provoca un círculo vicioso y al final, si no se toman medidas, primero de una mayor inversión social, de una seguridad social, de mayor protección, medidas de inclusión, después medidas educacionales para acabar con el racismo, también desde las instituciones. Después, en vez de llevar una política de ley y orden, modificar, aparte con políticas sociales, el entrenamiento de los policías. El entrenamiento de los policías de a pie. Resulta que otro gran problema de la policía de Estados Unidos es que está militarizada sobre todo a través de el 11S. Entonces es fácil ver a policías con tanquetas blindadas, con una R-15, un fusil de asalto, es decir, con armas de guerra. Y además no se invierte absolutamente nada en cursos de cómo tratar situaciones de estrés, de riesgo, cómo tratar
la negociación con un ciudadano y revertir la escalada de tensión. Solo se les invierte en manejo de armas, en militarización. Por lo tanto, obviamente un policía es un ser humano. Tampoco quiero cargar todas las tintas sobre ellos. Viviendo en ese clima, en ese contexto, ve a una persona que puede ser potencialmente un riesgo porque le han metido en la cabeza de que los negros son los que cometen más delitos, porque es cierto que los cometen, pero por las causas que os estoy diciendo, y obviamente va a tener una mayor predisposición a usar su arma contra esa persona. Y más sabiendo que está amparado por una ley de los años 80 que le impide que le denuncien a menos que haya pruebas en el ejercicio de sus funciones. La solución a esto es compleja. Y también quiero comentar que la solución no se basa en asaltar supermercados, en quemar tiendas, en dar palizas a gente que quiere defender sus negocios. He visto vídeos de todo tipo y son desagradables. La violencia nunca es la solución. Nunca la solución. Desde luego que hay una enorme cantidad de personas que verdaderamente el tema del racismo les da absolutamente igual y se aprovechan de las grandes revueltas sociales. ¿Para qué? Pues para cometer actos de pillaje, sin más. Pero sobre todo, algo que quiero transmitir es que la violencia nunca es la solución. Eh, en redes sociales ahora mismo es un campo de batalla de desinformación por un lado, por otro lado, insultos, violencia. No. Hay que darse cuenta que es cierto que Estados Unidos tiene un problema. Es un problema que van a tener que solucionar sus ciudadanos y yo creo que lo van a tener que solucionar con todas estas medidas que creo que serviría para mejorar su situación. Pero jamás con la violencia, ni con la violencia policial, porque también he visto vídeos de policía empujando a un anciano y dejándole inconsciente, ni con la violencia de los manifestantes. Porque como he dicho, la violencia genera más violencia, al final lo que puede ocurrir es que se derive en algo peor. Ejemplos históricos de lo que a día de hoy está ocurriendo ya ha habido en Estados Unidos. Por ejemplo, en 1967 en Detroit. Bueno, pues en este año en Detroit, que antes era una ciudad muy famosa y muy rica, desarrollada económicamente, a partir de estos desastres, de estas revueltas de Detroit, cayó en una profunda depresión y a día de hoy es verdaderamente una ciudad que no parece que esté en Estados Unidos, muy muy pobre. Si os gusta el rap, escuchar algo de Eminem. Eminem viene de Detroit y en sus canciones lo refleja toda esta situación de Detroit. A través de la marcha de mucha población debido a las revueltas de Detroit, la industria automóvil cae, deciden invertir en otros países como China, hay un paro galopante y debido a la falta de medidas sociales, de paro, de ayudas por parte del Estado a las empresas, etc., entra en crisis el bucle, de nuevo la fórmula del mal, ¿no? Y de ahí no sale, se ha quedado así. Las causas de las revueltas de Detroit fueron porque la policía entró en un bar que no tenía licencia eh, y se encontró a una familia de afroamericanos que estaban celebrando la vuelta de la guerra de Vietnam de su hijo. Y bueno, pues se vieron escenas de violencia, las detienen, la gente de la comunidad afroamericana no lo ve con buenos ojos, hay un tumulto y a partir de ahí, ¡pum!, estalla la violencia.
Resultado, 54 muertos y más de 2000 heridos, y una ciudad arrasada, con gente tiroteándose entre ellos. ¿Ha solucionado esto el problema que hay ahora mismo? No, de hecho lo estamos viviendo ahora mismo. Año 1992, el año en que yo nací. Ciudad de Los Ángeles, ciudad preciosa. Me encantaría ir, por cierto. Bueno, pues el taxista Rodney King huye de la policía. No recuerdo muy bien el motivo. Y huye a más de 180 kilómetros por hora por las carreteras. El caso es que consiguen bloquearle, le detienen y en comisaría pues le dan una paliza. De hecho, él fue al juicio pues con la cara bastante desfigurada. Él denuncia, obviamente, se abre una polémica brutal, sobre todo porque van a juicio y debido a consecuencia de esta ley de inmunidad cualificada que os he dicho, el jurado absuelve a los policías de todo delito. No había pruebas. A pesar de la cara del hombre, no había pruebas. Podía haber sido heridas o golpes autoinfligidos para este jurado. Bueno, pues el resultado fueron enormes protestas por parte de la comunidad afroamericana. Hubo exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora. Lo que pasa es que, gracias a Dios, Rodney King no murió. Pero hubo asaltos a supermercados. De hecho, los dueños de las tiendas, sobre todo dueños de Corea del Sur, dueños asiáticos, ¿vale? E italoamericanos, se subieron a las azoteas de sus supermercados y para evitar que los manifestantes asaltasen sus establecimientos, pues con rifles y fusiles de asalto y fusiles francotiradores, abren fuego contra los manifestantes, contra los asaltadores, asaltantes o como queráis llamarles, y los matan. O sea, va a haber muertes. Es un escenario de guerra. De hecho, leí que mandan a la Guardia Nacional y la Guardia Nacional va con tanques. Y hubo muertes de gente inocente, como el de una niña que estaba simplemente asomada por la ventana. La Guardia Nacional le habían dado un informe de que había un francotirador que estaba abriendo fuego contra la gente y vio a la niña, pensaron que podía ser un francotirador, abrieron fuego y la mataron. Consecuencias. Gente inocente muerta. Se solucionó algo. Se paró con el racismo, se paró con la injusticia, se paró con la pobreza, se creó un sistema más justo. No. Por lo tanto, mi visión personal es que la violencia genera violencia y no es solución de nada. Si se quieren atajar las cosas, hay que atajarlas de raíz. Y creo que otro mundo mejor es posible. Esta es mi pequeña aportación. Toda vida humana perdida de esta manera es desgraciadamente una pérdida irreparable y absurda. Pienso que todos estamos llamados a ser mejores personas y en el momento en que despertemos y nos demos cuenta de que vivimos en un mundo donde lo único que vale es el tener más, el ego, el estar por encima del otro, el competir, cuando tomemos conciencia de nosotros mismos y de que la persona que tenemos enfrente es un ser humano que tiene su padre y su madre y tiene sentimientos, una familia, unos amigos como nosotros, veremos que ese que llamamos enemigo, en verdad, puede ser nuestro amigo y podremos vernos reflejados en su propio rostro. Espero que os haya gustado el vídeo. Se me ha quedado largo al final, 34 minutos. Madre mía. Nada,
Si os ha gustado, ya sabéis, darle al like, suscribiros y seguidme en Instagram, @historiador_al_rescate. Y como siempre, y después de este tema tan duro, ¿no? Desearos que hoy más que nunca seáis buenos y seáis felices. Un fuerte abrazo. Chao.